Buen día a todas las personas que en este momento nos acompañan en nuestra transmisión. Un saludo muy especial a todas las personas que están por YouTube, a todas las personas que están por Facebook y a todas las personas que están por el Zoom. Qué bueno tenerles, qué bueno es poder estar con ustedes y poder hablar un poco de lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Quiero recordarles que nosotros somos CRECI, somos Comunidad de Restauración Empresarial Cristiana Internacional. Somos una comunidad cristocéntrica y bibliocéntrica porque seguimos las enseñanzas de Cristo a través del manual de vida. El tema que tenemos para hoy se llama Al son que me toquen, debo bailar. Hoy vamos a hablar un poco muy claro, ¿no? El Espíritu Santo me regalaba una palabra un poco fuerte, pero es importante de vez en cuando que nosotros meditemos y pensemos cómo estamos en Él, qué es lo que estamos haciendo, para dónde vamos, por qué decimos que nosotros somos cristianos. Vamos entonces a orar primero, vamos a pedirle la dirección al Espíritu Santo, a decirle al Espíritu Santo que nos guíe, que sea Él el que hable, el que enseñe, el que dirija, y que todos acá podamos aprender, bajar a nuestro corazón estas enseñanzas, poder meditar en lo que el Espíritu Santo nos dice y poder ir y actuar. Vamos a orar. Padre, te queremos alabarte, te queremos glorificar, te queremos dar muchas gracias porque tú eres inmenso, eres poderoso. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú has hecho, gracias por tu amor y tu misericordia. Permite, Señor, que este tiempo sea de mucha bendición. Habla tú, Señor, enseña tú. Quiero ser simplemente un instrumento en tus manos para que todos acá podamos aprender y podamos, Padre Santo, meditar y bajar a nuestro corazón y colocar en práctica lo que hoy tú nos quieres enseñar. Quédate con nosotros, Señor, y muchas gracias por todas las cosas que tú has hecho. Amén. Bueno, vamos entonces a ir a la palabra. Al son que me toquen, debo bailar. Y yo quiero ir a Mateo capítulo 11. Vamos a leer Mateo capítulo 11. Vamos a leer del verso 15 al verso 19. Vamos a leerlo en la traducción lenguaje actual, es un poquito diferente a otra versión. Mateo 11 del 15 al 19 en la traducción lenguaje actual. Dice así: si en verdad tienen oídos, presten atención. Ustedes los que viven en esta época son como los jóvenes que se sientan a jugar en las plazas y le gritan a otros jóvenes: tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque Juan el Bautista ayunaba y ustedes decían que dentro de él había un demonio. Luego vine yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que no obedecen a Dios. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Bueno, qué importante y qué fuerte son estos versículos. Yo le oraba al Espíritu Santo y decía, bueno, Espíritu Santo, tú me regalas estos versículos y me dices que lo enseñe. Y esto es para todos, ¿no? Aquí también voy yo. Pero muchas veces nosotros, por eso le preguntaba a ustedes, pensemos, nosotros decimos que somos cristianos. ¿Por qué somos cristianos? Y muchas de la respuesta es que no, que yo soy seguidor de Cristo. Entonces, como soy de seguidor de Cristo, soy cristiano. Pero entonces la pregunta sería, ¿qué es ser seguidor de Cristo? Pues yo me imagino que si usted es cristiano y es seguidor de Cristo, pues debe seguir también las instrucciones y los principios que Jesucristo dejó plasmados en el manual de vida. Entonces la pregunta del millón sería, ¿nosotros estamos cumpliendo con los principios que Jesús dejó en el manual de vida? ¿O más o menos, o ahí, o cuáles principios? Es muy importante que nosotros comprendamos esto, porque aquí Jesús habla en cierta forma de que ningún mensaje, según lo que está hablando aquí, en Mateo capítulo 11 del 15 al 19, ningún mensaje ha llegado a lo más profundo de nuestro corazón. Eso quiere decir que ningún mensaje me ha tocado, me ha puesto a meditar y he hecho el ajuste o he hecho el cambio. O de pronto, ¿cuántos o en cuántos he hecho el cambio y en cuántos no he hecho el cambio? Yo a veces escucho decir, lo que pasa es que no, sí, nosotros hemos escuchado muchas prédicas y muchas palabras, pero hay veces no las aplicamos.
pues podemos caer en Mateo 11 del 15 al 19. Yo creo que estos versículos no son tan fáciles de predicar, porque son versículos muy fuertes. Son versículos en el cual Jesús le está como diciéndole, bueno, a ver, pues tóquense, hagan algo. Porque entonces tocamos la flauta y no bailan, y tocamos música triste y ni siquiera lloraron, como quien dice, no están haciendo nada. Nosotros hay veces tenemos que meditar. ¿Qué estamos haciendo nosotros por este mundo? ¿Qué estamos haciendo por nuestro país? ¿Qué estamos haciendo por nuestra ciudad? ¿Qué estamos haciendo por nuestro barrio? ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo por nuestra propia vida? Es importante, y yo creo que es llamar como a la meditación. Este tiempo y esta prédica es llamar a la meditación. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy yo en esta parte? Porque muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender qué es, ¿sí?, lo que verdaderamente queremos, lo que Dios quiere, qué es lo que verdaderamente Dios necesita. Sí, es importante que nosotros comprendamos esa parte. Es importante que nosotros entendamos que Dios es un Dios especial, que Dios es un Dios poderoso, pero también que Dios es un Dios en el cual, como es papá, nos va guiando y nos va llevando y nos habla claro. Hoy, de pronto, a través de estas palabras nos está hablando claro. ¿Qué estamos haciendo? Hay veces la gente piensa que el trabajo es única y exclusivamente del pastor. Pues yo pienso que están equivocados. Una gran equivocación es esa. Porque va a llegar un momento, de pronto algunos no lo saben, y algo les tocó, va a llegar las bodas del Cordero. Eso está en Apocalipsis. Y las bodas del Cordero es una celebración donde Dios premia las personas que han trabajado en la obra, que han trabajado en la obra, y no estoy hablando únicamente de pastores o de ministros o de apóstoles o de profetas, no, es de todo el ser humano que un día recibió a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces, si usted todo se lo deja al pastor porque es el pastor, entonces cuando llegue allá, ¿qué va a pasar? Es una buena pregunta, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos que aprender a romper las excusas. Mire, lamentablemente nosotros rompemos la coinonía y de pronto contristamos al Espíritu Santo porque hay veces nos excusamos mucho. Uno de los grandes problemas o las grandes excusas más bien que nosotros presentamos delante de Dios es: no tengo tiempo, estoy trabajando, estoy enfermo. Bueno, hay muchas cosas que lamentablemente nos llevan a caer en esto de Mateo capítulo 11, nos llevan allí, nos llevan a no entender de que Jesús es el dador de la vida, de que Jesús es el que te da la salud, de que Jesús es el que te da la prosperidad, la bendición en todo sentido, pero no lo captamos. Mire que a Jesús le preguntaron: bueno, ¿usted qué opina de los 10 mandamientos? ¿Qué opina de la ley? ¿Qué opina de todo eso? Porque antiguamente, pues el pueblo de Israel tenía que cumplir las leyes, y eran cantidad de leyes que habían por todo lado, habían leyes. Y Jesús dijo: voy a ponérselas más fácil, entre comillas, porque pues según lo que vemos, como que ¿será que fue más difícil? Dijo: les voy a resumir, todas estas leyes se las voy a resumir en 2, ¿cierto? Amar a Dios, ¿cierto? Amar a Dios en primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Eso fue lo que hizo. Fue el resumen que Jesús hizo. Mire, no dijo: bueno, venga, a ver, vamos a ver cuántas leyes hay. A ver, les voy a explicar. No, dijo: se los voy a resumir en 2. Y esas 2 leyes nos ha costado grande. ¿Por qué? Porque es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú dices: yo no tengo tiempo, ahí tú no estás amando a Dios sobre todas las cosas. No es que no tengo tiempo para hacer las cosas de Dios, es que no tengo tiempo para ir a evangelizar, es que no tengo tiempo para ir a hablar de Dios, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Y muchas veces hasta nos cuesta de pronto ir a la iglesia. O hay personas que si no van a un sitio, entonces no son capaces de sentarse en una sala a escuchar una prédica porque no se sienten como vigilados o allí con el jefe adelante o mirándolo o con el policía. No.
Cuando yo amo verdaderamente a Dios, siempre hay una oportunidad. Siempre hay una oportunidad. Yo aprendí un día, y yo creo que el Espíritu Santo me enseñó, y muchos de ustedes de pronto deben recordarlo, espero que todavía lo recuerden, cuando usted se enamoró de su esposa, o si usted es joven y tiene su novia o su novio, usted se enamora de una persona. Y yo no creo que dentro de usted conversar con esa persona, que a usted le gusta la persona, yo no creo que usted le pregunta dónde vive para usted ir a visitarle, pero usted no le pregunta dónde vive para decir, bueno, a ver, uy, no, pero vive como muy lejos. No, yo por allá no voy. ¿Y usted dónde vive? Ah, no, yo por allá no voy. Yo no creo que siempre usted le pregunta de pronto la dirección de su casa para ir a visitarla o visitarlo. Pero no porque, a ver dónde vive, uy, es que vive al otro lado de la ciudad. No, eso por ahí. Si usted piensa así, pues a usted no le gusta esa chica o ese chico. Cuando usted era novio o novia, usted esperaba que su novio le llegaba, bueno, en esa época. Ahora ha cambiado muchas cosas. Y usted iba y marcaba tarjeta, como decía uno, ¿cierto? ¿Por qué lo hacía? Llueve, truene o relampaguee. ¿Por qué? Porque había un amor, ¿cierto? Había algo especial en su corazón por esa persona. Bueno, volteémoslo espiritualmente. Cuando hay algo especial por Dios, a mí no me importa la hora. No me importa si es en la sala de mi casa o es en el mejor lugar con aire acondicionado. No me importa si es en la mañana o es en la noche. No me importa si es al lado de mi casa, en mi casa, o tengo que ir al otro lado de la ciudad. No me importa. No me importa si de pronto tengo que ir en carro o tengo que ir a pie o tengo que coger un autobús. No. Porque hay un amor verdadero. Qué importante es que nosotros pensemos en eso. Que usted medite y piense, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo me siento delante de Dios? ¿Cuál es mi actitud en mi corazón delante de Dios? ¿Qué es lo que yo siento por Jesús? ¿Qué es lo que yo siento por Dios? Eso sería importante que nosotros lo miráramos. Porque hay veces, y estoy hablando de la primero, Jesús dijo dos. El primero fue amar a Dios sobre todas las cosas. Estoy hablando de esa parte. Pero el segundo dijo, y al prójimo como a ti mismo. Usted conoció de Cristo porque alguien le habló de Dios. Yo conocí de Cristo porque alguien me habló de Dios. Yo no me levanté, no, alguien me habló de Dios. Y así usted diga, no, pues es que, hablo por ejemplo mis hijos pues nacieron, yo ya era cristiano, pero yo les hablé de Dios y les enseñé de Dios. Alguien nos enseñó, alguien sacó un tiempo para hablarnos de Dios. Bueno, entonces, ¿por qué nosotros no podemos hablarle a otra persona? Y estamos cumpliendo el segundo de los dos mandamientos que Jesús dejó. Pero hay veces decimos, es que yo no tengo tiempo. Lo que pasa es que no soy capaz de hablar. ¿Se acuerda lo de Moisés? Moisés le puso un poco de excusas a Dios. Hasta le dijo que era tartamudo. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios, hablarles. Hay veces en mi vida cristiana que pues no es, hace rato, conocí a Cristo a los 11 años, para los que no saben. Yo he visto y he escuchado y he pasado por muchas cosas. Pero hay veces nosotros pensamos que tenemos que darle el nivel introductorio a esa persona para que esa persona entienda quién es Dios y ame a Dios. O esa persona cambie. Y pues yo no soy muy estudioso, yo no sé nada. Mire, yo he visto personas que han sido transformadas simplemente por esta palabra. Dios te ama. Simplemente, Dios te ama. Y nosotros tenemos que aprenderlo. Dios te ama. A ver, tú necesitas teología, ir a la universidad para decir Dios te ama. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es la forma como tú lo dices. Cuando tú dices Dios te ama, pero tú verdaderamente amas a Dios, ese Dios te ama sale de una forma espectacular. Y la otra persona queda impactada. Eso es Dios. Nosotros tenemos que aprender, ¿sí?
Porque la forma, lo que sentimos, lo que amamos, así como hablamos, mire, cuando usted siente un verdadero amor por Dios y habla a otra persona y dice Dios te ama, eso es como cuando usted se echa una loción. Usted se echó la loción en su cuarto y usted salió a la calle y alguien dice, uff, huele a loción a esa persona. Pero usted se la echó en su cuarto. ¿Sí? Y se montó en un carro, en un autobús, en su bicicleta, en su moto, y llegó a un sitio y le olieron esa loción. Usted no se la echó en su cuarto y ya, no. Un aroma, un aroma. Cuando yo amo verdaderamente, cuando yo las cosas verdaderamente, hay un aroma. Y cuando usted las dice, ese aroma entra a esa otra persona. Es muy importante que usted lo comprenda, ¿sí? Porque son versículos muy fuertes. Son versículos en el cual Jesús dice, bueno, muchachos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por eso cuando Jesús se baja de la cruz, bueno, resucita más bien, cuando Jesús resucita el tercer día, Él va a buscar sus discípulos y no los encuentra. Y por ahí le dicen, no, pues están otra vez pescando, y se va a buscarlos. Y Jesús llama a Pedro, sí, fue Pedro que llamó. Pero Pedro era la representación de todos sus discípulos y de todos los cristianos, los hijos de Dios. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro? Le dijo, Pedro, tú me amas. Tú me amas. Jesús nunca le dijo, venga Pedro, venga, ¿yo qué le dije a usted? Ni tampoco le dijo, ¿te acuerdas lo que te dije aquella vez? Que ya no ibas a ser más pescador de peces, sino de hombres. ¿Por qué estás acá? Venga, Pedro, ¿usted por qué es tan faltón? Pedro, ¿usted por qué me negó? No. Jesús simplemente le preguntó que si lo amaba. Y yo creo que esa es la pregunta que Jesús nos está haciendo a cada uno de nosotros hoy. Al que sea, Pedro, Pablo, Marcos, Juan, Lucas, Carlos, Antonio. ¿Me amas? Si amamos a Jesús. Porque Jesús necesita que cumplamos esos dos mandamientos. Jesús necesita eso. Porque Jesús necesita que mucha gente le conozca. Así como un día nuestra vida cambió. Mi vida cambió. Sí, yo lo conocí a los 11 años, pero ya a los 11 años tenía problemitas. Y me ha ayudado muchas veces. Me ha ayudado en cantidad. Y de pronto a otras personas le ha podido ayudar mucho más. Bueno, entonces, ¿por qué no podemos hablar de ese Jesús que un día me ayudó o me está ayudando todavía? Porque todavía me está ayudando, todavía mete su mano, todavía tiene confianza en mí, todavía tiene paciencia conmigo, todavía tiene misericordia conmigo. ¿Qué pasa? Qué bueno que usted pueda entender esa parte. Qué bueno que nosotros podamos ser esos instrumentos en las manos de Dios. Sí, porque si es que yo leo estos versículos y son muy fuertes, ¿sí? Son fuertes porque hay veces ponemos excusa. Y de pronto tú dices, pero yo no he dicho eso, yo no he dicho que Juan Bautista tenga demonio o que el Hijo del Hombre sea un glotón. Pero nosotros lo decimos de otra forma, mire, nosotros lo decimos de otra forma. Porque si tú te identificas como cristiano, pues bueno, tenemos que sacar lo que Cristo hay en nuestra vida y en nuestro corazón, lamentablemente. Sí, nosotros cometemos muchos errores, pero Dios tiene esa misericordia y qué bueno que nosotros podamos hacer ese alto en nuestra vida y hacer ese cambio. Y aquí Dios no te está juzgando, simplemente te está llevando, por eso inicialmente lo dije, a que medites cómo estás con Jesús, a que medites cómo estamos nosotros. Que no te metas en tu mente de que tú no puedes o que ese trabajo es del pastor únicamente. No, es un trabajo de todos. ¿Cómo está tu vida? Ese trabajo en un 80-85% tiene que ser tuyo. Nosotros como pastores guiamos, ayudamos, aconsejamos, mostramos el panorama, pero tú eres la que decides, tú eres el que decides qué hacer con tu vida, con tu familia. ¿Qué haces frente a tu sociedad, a tu ciudad, a tu país? ¿Qué estamos haciendo frente a todo esto? ¿Sí?
Nosotros tenemos que empezar a hablar de ese Jesús que un día cambió nuestra vida, que un día cambió tu familia, que un día cambió tu forma de hablar, tu forma de pensar, que un día hasta te sanó físicamente. Simplemente te quiero llevar a que tú medites y que tú en este momento pienses, bueno, ¿cómo estoy yo con Jesús? ¿Soy cristiano? ¿Soy hijo de Dios? Y como hijo de Dios tengo el ADN de Jesús. Y si tengo ese ADN, lo he puesto al servicio de los demás. Lo he sacado, ese aroma lo he sacado. Tenemos nosotros que aprender. Nosotros tenemos que empezar a pensar esa parte. Porque muchas veces nosotros simplemente nos quedamos en excusas. Nos quedamos en excusas. ¿Sí? Yo enseñaba en prédicas anteriores cuando Jesús le dijo a Felipe, dale de comer a 25,000 personas. Y Felipe le dijo, ni 200 días de trabajo alcanzarían. En otra versión dice, ni 200 denarios, mucho, ni porque tuviéramos toda la plata del mundo, o podríamos. Y entonces, ¿por qué? Porque pues plata no hay, no alcanza. Y este lugar, pues si tuviéramos la plata, ¿dónde vamos a darle de comer si por aquí este es un lugar desierto? Hay veces nos quedamos allí. Nos quedamos en excusas. Moisés tuvo excusas. ¿Sí? Moisés se excusó, dijo que no mande al que debe ser, yo no soy la persona. Y él era la persona porque él había estado con Faraón, él había estado en palacio, él sabía cómo era el llegar allá. Él sabía todo el protocolo, lo sabía Moisés. Y él decía que no. Pero mira la diferencia de José. José llegó como esclavo. Pero José siempre habló de Dios. Siempre puso a Dios por delante. Tanto que aún llegó como esclavo y luego quedó preso. Mire, fue lo más bajo que un ser humano en esa época podía hacer. Preso, esclavo y preso. No hay nada que hacer. Estaba allá, bien abajo, en el fondo. Y sin embargo, cuando le llegaron el panadero y el copero, él les interpretó el sueño. ¿Y por qué José cayó como esclavo? Por interpretar sueños, por decir lo que los sueños, y él interpretaba los sueños, y los hermanos le cogieron rabia, envidia y hasta odio. Pero él siguió hablando de lo que Dios le dio y colocaba a Dios en primer lugar. ¿Por qué lo metieron preso? Porque salió corriendo, porque una mujer lo acosó sexualmente y él salió corriendo, no quiso. Porque él no podía hacer sentir mal a Dios, decía. Lean y verá la palabra. Siempre puso a Dios en primer lugar. Y al final José dirigió Egipto, la nación más poderosa que había en esa época. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo. ¿Cómo estoy yo con Jesús? ¿Qué estás haciendo tú con Jesús? ¿Cuál es el puesto que ocupa Jesús, tu maestro? El que murió por ti. ¿Cuál es el lugar que ocupa en tu corazón? ¿Cuál es el lugar que ocupa en nuestro corazón, Jesús? ¿Qué es primero en nosotros? Esa es una buena pregunta para que tú mismo la contestes. ¿Qué ocupa el primer lugar en mi corazón? Esa es una buena pregunta. ¿Qué ocupa? Y yo te la podría responder, mira, si no ocupa el primer lugar en tu corazón Dios, las cosas no están bien. Yo te lo digo de una vez. No están bien. Debe ocupar Dios el primer lugar. Y muchas veces nosotros no lo vemos así, porque nosotros pensamos que es, yo busco a Dios, pero cuando tengo un tiempito. Y ponemos excusas, y decimos una excusa, la otra, no sabemos qué inventarnos como excusa. Pero no es eso, es porque no queremos hacer ajustes, porque no queremos cambios. ¿Sí es? Y siempre salimos como que Dios nos está debiendo. Pero Dios, ¿por qué me trata así? Y el pastor, ¿por qué predicó eso tan duro? No. Es el momento que nosotros tenemos que pensar. ¿Sí? Dios me colocó aquí, Dios me está hablando. No me mires a mí, por favor, pero mira a Dios. Yo por eso digo, quiero ser un instrumento. Y el Espíritu me dijo, predica eso. Yo lo predico, no importa.
Sí, pero tú hay veces dices, ¿pero por qué? ¿Por qué el pastor habló así? ¿Cuál pastor? Ningún pastor, es Dios que te está hablando así, que tenemos que hacer ajustes. Todos aquí entramos en el mismo paquete. Tenemos que hacer ajustes. Entonces, qué bueno que usted pueda pensar y decidir un día. Yo creo que un día es hoy de hacer el ajuste y de hacer el cambio. Porque hay una última palabrita que me parece espectacular. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Qué interesante. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar y demuestro verdaderamente que Dios en primer lugar, llega sabiduría a mi vida. Ojo, llega sabiduría a mi vida. Y ahí es cuando tuve los resultados. Bueno, qué interesante es que tú puedas meditar en esta palabra. Mateo 11, del 15 al 19. Recuerda que la leí en la traducción lenguaje actual. De pronto en la Reina Valera tiene otra traducción, aunque es lo mismo, ¿no? El español es muy amplio. Pero qué bueno que tú puedas meditar, pensar. Porque la pregunta básica es, ¿en qué lugar tengo a Jesús en mi corazón? Esa sería la pregunta y el resumen de todo esto, si tú quieres un resumen. ¿En qué lugar tengo a Jesús en mi corazón? Y creo que si tú haces esa meditación y te pones a pensar y de pronto tú dices, no lo tengo en primer lugar, mira, Dios hoy no te va a castigar, simplemente está diciendo, oye, colócame en primer lugar, necesito darte sabiduría. Es que cuando no tengo a Dios en primer lugar, pues no va a llegar la sabiduría. Pues ¿cómo hago para que llegue la sabiduría? Porque es que en primer lugar tengo mi trabajo, tengo el dinero. Entonces es muy complicado. Entonces es muy importante que tú lo entiendas, que tú lo veas y que tú comprendas de que Dios es un Dios especial, que Dios es un Dios poderoso, pero también es un Dios, un papá. Y por eso como papá hoy te está regalando Mateo 11 del 15 al 19. Como papá te está diciendo, colócame en primer lugar porque te quiero dar sabiduría. Y lo más importante de un ser humano no es el éxito, no es tener dinero, no es tener un buen trabajo. Créame que no es. Lo más importante y lo máximo que un ser humano debe anhelar es tener sabiduría. Y el único que da sabiduría es Dios. La plata no la da, el poder no la da, la fama no la da. Tú puedes revisar esa parte, el poder, ni la plata, ni la fama te dan sabiduría. El único que te da sabiduría es Dios. Es que importante es que tú puedas comprender esa parte, entenderla y decirle a Dios, bueno Señor, quiero hacer el ajuste. Necesito hacer este ajuste. Porque cuando tú haces ese ajuste, entonces vas a ver algo totalmente diferente. Cosas que de pronto tú creías que no podías. Es que cuando uno tiene sabiduría, las cosas son más fáciles, créame. ¿Sí ves? Claro. Cuando tú tienes sabiduría, las cosas son más fáciles. La sabiduría es el ejemplo que yo te puedo dar. Es alguien es muy bueno, ¿cierto? Para hablar inglés. Y le ponen un texto para que hable en inglés. Pues normal. Pero hay alguien que no, nada que ver con el inglés, es malo para el inglés, le pone un texto, pero usted se pierde, usted dice, no, pues perdido. Es la diferencia entre el que tiene sabiduría y el que no tiene sabiduría. Pero cuando Dios da sabiduría, entonces las cosas son como cuando a ti te ponen un texto en inglés y tú lo ves en español y lo lees común y corriente. Tenemos que aprender a manejar esa parte, pero hay veces no lo entendemos. Y por eso es que vienen los problemas, por eso es que entonces pues nos quejamos, por eso entonces viene la tristeza, pensamos que Dios está en contra de nosotros, que nos está castigando. No es eso, simplemente no estás, ¿cierto?, entendiendo que al son que te toquen deben bailar, al son que te toque Dios, no el mundo. El problema es que nosotros bailamos al son que el mundo nos toque. Tenemos que bailar al son que Jesús nos tocó. Entonces, piénsalo muy bien. Espero que tú le des me gusta a esta prédica. Espero que tú compartas esta prédica con alguna persona para que también esa persona pueda conocer la importancia de tener a Jesús en primer lugar y que tú puedas entonces meditar, porque esta prédica era para que tú meditaras. Después de escucharla, medita, ¿dónde está Jesús en mi corazón? ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi corazón? Y que tú puedas sacar la conclusión y empezar a hacer el ajuste si tienes que hacerlo. Familia, les queremos mucho y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad.